la quinta revolución, la revolución de la gran transformación política del país. Y si hablamos de democratizar un país, tenemos que hablar de empoderar al hombre de a pie, a la mujer de a pie. Cuando hablamos de empoderar al pueblo, hablamos de darle todo el poder. Esa es la gran esencia de la quinta revolución, la gran revolución, la gran transformación del modelo político venezolano. De abajo hacia arriba, que los de abajo estén arriba y los de arriba obedezcan. Los que tienen el poder político, por voluntad del pueblo, obedezcan. El futuro de Venezuela, el futuro de la humanidad será la democracia directa, la democracia popular. Estamos en el camino correcto del futuro, del lado correcto de la historia, y con el poder popular todo es posible. ¡Comuna! Comuna o nada. Hoy nos embarcamos precisamente en ese recorrido profundo por esa nueva etapa histórica que redefine el alma política de Venezuela. La quinta transformación del Plan de la Patria 2025-2031, cuyo eje fundamental es el fortalecimiento del poder popular y la construcción de una democracia participativa, directa y protagónica, pero además obedencial. Esto nace de esa propuesta que emerge de las mismas comunidades, de ese mismo poder popular que ha venido emergiendo en cada rincón de Venezuela. Es un llamado precisamente a la transformación del Estado, desde sus raíces comunales, ciudadanas y territoriales. Es el tema que nos compete tratar esta noche especial junto a todas y todos ustedes, muy atentos al desarrollo de los pormenores de lo que tiene que ver con esta quinta transformación, que pudiera adelantarme en lo que es el análisis, viene a ser el centro de lo que rige la política o de esos nuevos métodos de gobierno en nuestro país. Pero más adelante vamos a estar detallando por qué yo digo esto. Y de inmediato conocer algunos de esos temas centrales que definen esta quinta transformación del Plan de la Patria 2025-2031. A continuación le presentamos esos temas transversales que están definidos en este gran Plan de la Patria. Vemos para ustedes, lo compartimos con ustedes en pantalla, ya lo tenemos allí, y entonces tenemos como uno de esos elementos, que es la transformación política del Plan de la Patria, primero la defensa de la democracia y la lucha contra el fascismo. Se consolida esto como un principio esencial para resguardar la paz, la soberanía y la voluntad del pueblo venezolano. En segundo lugar, o como un segundo tema, se implementan nuevos métodos de gobierno con estructuras como las comunas, los circuitos comunales, el 1x10 del buen gobierno y los mapas de soluciones, ahora también, como se le dice, el mapa o los mapas de sueños, donde el mandato obedencial se convierte en columna vertebral de la acción pública. Un tercer tema importantísimo, el poder popular, que se reconoce como ese motor central de cambio con transferencia de competencias, la consulta comunitaria y la autogestión productiva en todos los territorios. En otro tema, otra idea que está allí plasmada en esa quinta transformación es el avance en la transformación revolucionaria del Estado, desmontando esas viejas formas burocráticas y construyendo un Estado ético, eficiente y profundamente vinculado al pueblo. Es achatar el Estado burgués. Como quinto tema tenemos la consolidación de un sistema de planes y presupuesto obedencial, articulado con las comunidades y orientado al desarrollo territorial, económico y social del país. Allí vemos entonces 5 temas que configuran ese camino hacia una Venezuela nueva, donde el pueblo es gobierno y la democracia se ejerce con profundidad y participación real. Pero para seguir ampliando más sobre los detalles y las bendiciones que recoge esta quinta transformación para esa nueva Venezuela, para una nueva Venezuela donde hay nuevos métodos de gobierno, nos acompaña hoy en el estudio el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa especial. ¿Cómo está, ministro? Feliz noche. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya veía usted allí uno de esos adelantos, ¿no? Entrándonos en el tema de la quinta transformación, pero antes de llegar a esa quinta transformación, me gustaría, ministro, que pudiéramos mirar la importancia de este documento, de este gran documento,
que además fue debatido, fue consultado en las diferentes comunidades de nuestro país. Sí, buenas noches. Es muy importante porque se trata de la configuración del Plan de la Nación y que podríamos decir que tenemos un plan de desarrollo, que hay un plan de desarrollo soberano del país, es sin duda alguna la primera gran victoria, sobre todo cuando los años precedentes, desde el fallecimiento del comandante Chávez, en lo sucesivo, una guerra que se desató contra nuestro país, donde el objetivo central fue disolvernos como república. Eso es un tema que no es menor, que el vector de guerra sea enajenar, romper la visión de ser venezolano, romper el Estado-nación, y que nosotros después de esa batalla digamos, este es un plan construido por el pueblo, tenemos un presidente electo constitucionalmente, tenemos un pueblo que formuló el plan y tenemos una visión de cómo vamos a conquistar el 2030, es sin duda alguna una gran victoria. Cuando decimos que se buscó romper el Estado-nación, quienes probablemente nos escuchan en el 2025 dirán, bueno, están exagerando, pero resulta que cuando hacemos un recorrido desde el punto de vista de la historia, nosotros en el año 2014 se nos trató con la famosa salida, se nos trató de generar una guerra civil. En el año 2015, con la operación Tenaza, se buscó estrangular a la República, se buscó malponer a Venezuela en la región, precisamente para propiciar ambientes de invasión de la República. Cuando salieron algunos supuestos líderes de oposición a decir que había una plaga por la América y que esa plaga eran los migrantes, estaban precisamente buscando generar todo el ambiente para que se invadiera Venezuela, se generara la asfixia económica, se generara toda la visión de ruptura desde el punto de vista de lo que nos arma como hilo de nación. Pero adicionalmente, cuando a partir del 2015 en lo sucesivo se busca generar toda una fractura institucional de la República, buscando una asamblea que se revela en contra de lo que es la visión constitucional, buscando crear un Tribunal Supremo paralelo, un CNE paralelo, un presidente paralelo, bueno, evidentemente lo que se está buscando es romper toda la estructura desde el punto de vista de la nación. Es por eso tan importante que el presidente de la República, cuando habla de los grandes consensos, de los grandes temas que hilan el país, no es un tema simplemente de una consigna o una travesura desde el punto de vista político. Eso tiene que ver con una visión desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del jefe de Estado, una visión de Estado, desde el punto de vista integral de los intereses superiores desde el punto de vista de la República, y bueno, que mientras algunos buscaron fracturar a la República, otros lo que plantean sencillamente es construir los hilos constructores de la República. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos esta semana, desde el viernes pasado, vemos el día sábado, vemos en estos días el recorrido de lo que significó la victoria del presidente con la reinserción, el rescate de los migrantes, estamos hablando de unas grandes consignas, unas grandes batallas. Ahí no se preguntaba si era chavista, si no era chavista, quién había generado los procesos desde el punto de vista migratorio, quienes buscaron sencillamente jugar con la tragedia desde el punto de vista humano, sino que hablamos de la visión del presidente de la República de abrazarnos a todas y a todos. Este contexto es sumamente importante porque el plan de desarrollo de la nación es de todas y todos. Es un plan que procura salir de lo que ha sido la intencionalidad de la guerra y construir los grandes desafíos que tenemos como nación. Cuando hablamos de cada una de las T, estamos hablando de la visión integral, de los grandes desafíos que además reúnen 500 años de batalla. Porque cuando decimos, por ejemplo, en la quinta T del tema territorial, estamos hablando de 500 años de sembrar una visión colonial desde el punto de vista del territorio. Entonces el presidente de la República en esa convocatoria de los grandes consensos no busca a Harvard, no busca al MIT, no busca el Fondo Monetario Internacional, no busca a quien le escriba el plan en inglés, busca 166.000 asambleas de base que en 3 oleadas distintas de procesos de discusión, de debate, hacen los cimientos del plan de la nación. Pero adicionalmente a eso, una participación de más de 3,5 millones de personas participando en las bases. Eso es sumamente importante porque de una coherencia desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista ideológico de cómo se formula el plan, la relación dialéctica entre el contenido y la forma, cómo se formula el plan, quiénes formulan el plan y cómo es el desarrollo de un tema central que podríamos decir que es la gran ruptura de paradigma, que es uno de los temas centrales de nuestro plan de desarrollo en esta coyuntura histórica, y es dar un salto hacia la transformación del Estado y dar un salto hacia la nueva visión de país. Fíjese, ministro, que hay un sector de la población que le llamo los opinólogos 2.0, y son aquellos que a toda cosa le buscan la quinta pata al gato. Y cuando emerge el Plan de la Patria, que de hecho es ley orgánica,
una de las cosas que señalaban es que, bueno, ahora el presidente Maduro está haciendo un plan aparte que en nada se parece al plan de la patria de Hugo Chávez, que por qué hacer otro plan si ya existía el del comandante Hugo Chávez. ¿Qué decir al respecto? Bueno, es oportuna la visión para que a los que les gusta mucho la opinología, ¿no?, darle más condimento a eso. No solamente es un plan de la patria, sino que nosotros en Venezuela, a partir de la Constituyente de la Paz, de la Constituyente del año 2017, porque ante todas esas batallas la visión de la conciencia es sumamente importante. La amnesia sobre temas colectivos, sobre temas históricos, es caldo de fascismo, es caldo de la visión de destrucción desde el punto de vista de un país. Cuando se procuró generar una guerra civil en Venezuela, un 1 de mayo, el presidente de la República convoca a las elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente y se da esa elección el 30 de julio de manera mágica. De repente ocurre paz en el país. Y uno de los legados, dentro de los muchos legados, además de construir la paz en la República, uno de los legados de la Asamblea Constituyente de 2017 es que el Plan de la Patria es ley constitucional en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos los planes sexenales que están reflejados en la Constitución Nacional, que son el Plan de Desarrollo Económico de la Nación, Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que en la ley constitucional se dice el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación se llamará Plan de la Patria en Venezuela, para que no quede ninguna duda absolutamente en nadie. Son 34 artículos de una ley constituyente que reza cómo se construye toda la visión de planificación. Por ejemplo, cuando en esa ley constituyente dice que la planificación en Venezuela es pública y popular, está dando cuenta de un tema fundamental. ¿Por qué hay que resaltar que sea pública y popular la planificación? Bueno, primero que nada, si es una democracia directa, no puede ser alguien distinto al pueblo el que puede definir cómo son los lineamientos del futuro. No puede haber alguien distinto al pueblo el que pueda administrar los recursos, el que puede definir las formas de gobierno, el que puede definir las competencias. Pero adicionalmente, para aquellos que les gusta la suerte de amnesia, en aquellos países donde se han dado la visión de los gobiernos neoliberales, como es precisamente algunos países centroamericanos, algunos países del Cono Sur, los ministerios de planificación se eliminaron. Desaparecieron los ministerios de planificación desde el punto de vista de los países, como también hubo el intento de desaparecer las Fuerzas Armadas Nacionales en los países y constituir especies de policías nacionales. Esa visión, que es una visión imperialista, que es que no exista la visión de desarrollo de los países, que no existan los mecanismos de soberanía, los mecanismos de defensa, es una visión contraria a un modelo de desarrollo nacional. Luego nosotros, de esa visión constitucional, donde se dicen algunas perlas para que aquellos que puedan pensar que es un tema circunstancial. Por ejemplo, una perla que dice, la ley constitucional del Plan de la Patria dice que toda la base completa del poder nacional nace y radica irrevocablemente en la comuna y en las comunidades. Eso lo dice la ley constitucional del Plan de la Patria. Dice que el sistema de planificación se construirá a partir del poder popular, que existirá un sistema estadístico y geográfico para el seguimiento, que el fundamento de todos los planes de la patria que existan, todos los planes sexenales que se van a ser los 5 objetivos históricos del comandante Chávez. ¿Por qué? Porque ¿quién puede decir que la soberanía pasa de moda? ¿Quién puede decir que ser soberano, ser un país potencia desde el punto de vista económico pasa de moda? Que la geopolítica de paz, no, eso ya yo lo hice en la gestión pasada, ahora voy a hacer otra cosa. No, esos son temas estructurales de una formación histórico-social, que es la transformación, la construcción de una nueva formación histórico-social en Venezuela. No debemos olvidar que esto es una revolución y como revolución tiene como objetivo fundamental transformar la sociedad, transformar los cimientos. Esto no es una gestión de gobierno, esta es la transformación de fondo de la sociedad. Entonces, cuando nos hicieron una guerra como la que nos hicieron, que buscaron romper las instituciones, que buscaron romper la economía, que buscaron afectar al venezolano, que buscaron fracturar todo lo que es la visión desde el punto de vista de la sociedad, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las grandes transformaciones que tienen que ocurrir? Y esas grandes transformaciones tienen que ser nuevos consensos. ¿Para qué? Para que nos abracen como nacionales, para que nos abracen como hermanos. Entonces, una gran transformación es la economía, sin duda alguna.
construir economía soberana, diversificar el aparato económico productivo del país. ¿Por qué es tan importante diversificar el aparato económico productivo? ¿Lo aprendimos o no lo aprendimos los venezolanos cuando nos trataron de estrangular y nos trataron de bloquear? Depender solamente del petróleo no significa que va a desaparecer el petróleo. Vamos a usarlo como un epicentro de desarrollo, pero diversificar lo que el presidente de la República anunció como la agenda económica bolivariana, bueno, es una visión de fondo y es un hito desde el punto de vista de 500 años de desarrollo. Venezuela tiene su arquitectura económica, social. Quizás a algunos les empieza a dar urticaria, les duele los oídos, no sé qué broma tal, pero la arquitectura de clases sociales en Venezuela nace a partir de toda la visión colonial, tiene un hito en la compañía guipuzcoana y tiene una configuración de clase, que bueno, que es la configuración de clase que se ha desarrollado en todo este tiempo. Es decir, que en 500 años, con una forma vinculada a la monoproducción, una forma vinculada a una manera de producir en el territorio, se dio esta arquitectura que tenemos. Diversificar el aparato económico productivo es la oportunidad de desarrollar las regiones. Es la oportunidad de decir, ahora que vamos a elecciones regionales, que los que están en la mesa de Guanipa puedan decir, epa, levanto la mano, yo estoy en la economía nacional. Que los que están en Calabozo digan, epa, yo soy región cerralera. Los que están en Portuguesa, Cogé, digan, yo soy la otra región cerralera. Los que están en todo el páramo Venezuela dicen, nosotros somos la horticultura de piso alto. En la depresión de Quiborcarora dicen, nosotros somos, epa, los de la cebolla, el tomate, el pimentón. Es decir, que todas las subregiones del país, a partir de los motores de la agenda económica bolivariana, alzan las manos y es una oportunidad de no solamente diversificar la economía del país, sino que adicionalmente generar toda una dinámica completamente distinta desde el punto de vista del territorio. Cuando decimos ciudad y decimos servicio, estamos hablando de una premisa fundamental del comandante Chávez, que decía que ciudad, hacía la analogía de ciudad con ciudadanía, recordemos cuando hablaba de la geometría del poder, ciudad como ciudadanía y era el derecho humano a la ciudad. Y es precisamente uno de los temas que se fracturó durante estos años que tienen que ver el tema de los servicios. Igual cuando hablamos de seguridad, de defensa, cuando hablamos de cada uno de los hitos de las 7 grandes transformaciones. Es por eso que el plan son los 7 grandes hitos, los 7 grandes temas que nos son indispensables transformar en la sociedad venezolana para caminar hacia el futuro. Si me permites un segundo, robarte unos segundos para decir una síntesis de esos grandes hitos. Diversificar el aparato económico productivo, aprovechar el bono demográfico, que es la única oportunidad que los países tienen solamente una oportunidad de vivir bono demográfico, que es el momento donde la mayor parte de la población pasa a etapa productiva. Deja de ser jóvenes y niños y pasan a etapa productiva. En ese momento que pasan a etapa productiva, tú tienes que aprovechar para formar, capacitar, ¿en función de quién? De los motores de la agenda económica bolivariana, para que pueda existir esa posibilidad. Debemos agradecerle siempre a los señores de la oposición, siempre agradecerles que los primeros 10 años del bono demográfico que culmina en el 2040-2042, los 10 primeros años del bono demográfico los vivimos en guerra. Es decir, que nosotros como país, como generaciones, no tuvimos la oportunidad de desarrollar como teníamos que desarrollar las especializaciones económicas productivas, precisamente porque estábamos en una guerra y pretendieron robarnos concepciones desde el punto de vista del futuro. Bono demográfico, lo que corresponde a la diversificación del aparato económico productivo y una nueva territorialidad, que es un tema fundamental. Territorialidad para la democracia directa, territorialidad para sembrar las nuevas centralidades desde el punto de vista del territorio nacional. Hay elementos claves, ministro, en el Plan de la Patria de las 7 grandes transformaciones. Uno de ellos es el fortalecimiento del poder popular, lo que usted acaba de decir, la territorialidad, que también se le conoce como esa territorialización de las políticas públicas, y la corresponsabilidad. Y hago énfasis allí porque usted, de hecho, acaba de decir que no se trata solamente de un plan de gobierno, de gestión de gobierno. Y cuando uno mira, de hecho en la introducción se explica muy bien, quienes no han tenido la oportunidad pueden hacerlo, mirar allí en el Plan de la Patria, se explica muy bien la génesis y del por qué estas 7 grandes transformaciones. Y entre sí son recursivas, se entrelazan, se abrazan. ¿Qué decir al respecto? Porque es importante mirar cómo desde esa concepción de la democracia directa es el pueblo organizado el que tiene impacto, además tiene tareas que ejecutar en función de ese plan. Es correcto, un principio, un parámetro, el presidente de la República lo insistía en el programa de ayer, en su programa de televisión, un principio de nuestra democracia, que además es constitucional. Cuando se dice democracia participativa y protagónica, es un modelo de democracia. Para quienes nos escuchan, en esas suertes de hegemonía, en esa suerte de
los señores que saben mucho y entonces como ellos saben, nada más existe su verdad. Es curioso, ¿no? Ellos acusan a los demás de dictadores, pero solo existe su verdad. Entonces, en todas las teorías políticas, en todas las tesis políticas desarrolladas a lo largo de los siglos, según ellos, existe un solo modelo de democracia. El modelo de democracia para ellos es el modelo de democracia representativa, que como todos quienes nos escuchan saben, el modelo de democracia está fundamentado en una elección de segundo grado, ¿no? Donde la mayor parte del pueblo vota en segundo grado, eligen unos colegios electorales y eligen después a un presidente en esos colegios electorales, donde el que quede presidente no necesariamente es el que saca los mayores votos populares. Los que no nos escuchan deberán teniendo un cortocircuito. Bueno, ese es el modelo de democracia del imperio y nadie agarra y le cuestiona su modelo. Ese es su modelo, el modelo que ellos escogieron. Pero en la definición teórica de modelos de democracia existe una multiplicidad de modelos de democracia y uno de los modelos es la democracia directa. O sea, es el modelo que Venezuela escogió y lo escogió constitucionalmente, que es la concepción donde se asume la democracia participativa y protagónica. Ahora bien, ese modelo de la democracia directa es una construcción que tiene varias cosas, varios elementos fundamentales. Uno de los primeros elementos que tiene de amplia trascendencia es que choca con el modelo de la democracia liberal. La democracia liberal, la gente dice, no, el liberalismo es el liberalismo económico. Lo más grave del liberalismo no es en lo económico, es muy grave en lo económico, porque es el sálvese quien pueda, es el salvajismo. Pero una de las cosas más graves del liberalismo es en lo ideológico, es en lo cultural, es en el esquema precisamente de valores y principios. ¿Cuál es el esquema de valores y principios? Si ustedes se imaginan alguna señora, alguna persona de esto, yo no estoy describiendo a nadie, estoy haciendo una referencia solamente. Los de sangre azul, ¿no?, son los tocados por una especie de poder divino para tener la razón suprema. Y esos de sangre azul son una élite, que son la sociedad civil. Esos son una élite, pues, la sociedad civil, los que están por encima de todo. Luego hay unos políticos, que son como sus mandaderos, ¿no?, que hacen una relación. Y luego por allá lejos está un pueblo. Entonces hace falta un mediador en ese esquema, y ese Estado es el Estado mediador. ¿Para qué? Para proteger los intereses de esa supuesta sociedad civil. Miren, eso es tan así, que aquí cuando algunas organizaciones, no voy a nombrar a ninguna, pero que agarraron y hicieron un plagio de firmas, allá en el año 2003, 2004, hicieron plagio de firmas, pusieron a muertos a firmar. La gente probablemente se lo olvida, pero pusieron a muertos a firmar. Tuvieron la cachaza de decir, entre otras cosas, tuvieron la cachaza de decir que cosas tan importantes no la pueden decidir todo el pueblo, que algunas cosas tenían que ser reservadas para los que tenían el dominio de la razón. Entonces hay una gran ruptura cuando en la Constitución bolivariana se dice, ciudadanos somos todas y todos, absolutamente. Todos valemos absolutamente de manera igual. No es la concepción esa tan chocante que tuvo la corona española en la conquista, donde decían, otro cortocircuito, donde decían, la parroquia eclesiástica son las 200 almas que están en torno a la iglesia. Pero entonces no se angustien mucho, porque en la contabilidad de las almas no contaban ni las mujeres, ni los negros, ni los indígenas. No estaban en la contabilidad de las almas. Vemos cómo el concepto de democracia, el concepto de sociedad, tiene que ver con una definición fundamental de quién es el sujeto, quién es la persona, quién tiene el derecho a la ciudadanía. Entonces, el derecho a la ciudadanía en la Constitución bolivariana y en el Plan de la Patria, duélala a quien le duela, el protagonismo es del pueblo. Y el protagonismo no es del pueblo como lo querían en la década neoliberal, que era para consultar. Aquí habían leyes en Venezuela en la década de los 90, donde las leyes decían, tiene que tener un carácter consultivo. ¿Qué opinas tú? Ok, ahora yo hago lo que me dé la gana. No. Es preguntar para poder obedenciar. Te pregunto, evalúas, planificas, desarrollas, y no solamente para dar tu opinión de lo que se debe hacer, sino que para ser gobierno. Entonces hay una gran ruptura de paradigma, un gran elemento de fondo, una transformación enorme de la sociedad. La ha planteado el presidente de la República. Es un germen que viene del cumplimiento de un mandato del comandante Chávez en el golpe de timón, y donde el presidente de la República, el presidente Maduro, le ha dado cumplimiento fiel desde el primer momento. Y permíteme hacer un énfasis en este tema. La primera decisión del presidente Maduro, siendo electo en el año 2013, fue el gobierno popular de calle. La primera decisión fue el gobierno colectivo con el pueblo. Esa fue la primera decisión, no es una circunstancia, es la primera decisión. El primer plan de la patria consultado masivamente, es el del 2018, con 34.000 asambleas.
Se efectuaron 34.000 asambleas en 2018, cuando estaban sentados discutiendo con sectores de la oposición. Los esquemas de diálogo y cobardemente se pararon de la mesa, que fuimos a las elecciones del año 2018, el presidente de la República lanzó una consulta popular sobre el plan de desarrollo. Y ahora tenemos un plan de desarrollo que está formulado por 166.000 asambleas, donde además hay un elemento que es bellísimo. Uno está seguro que el comandante Chávez, con la geometría del poder y con todo lo que significa la concepción de fondo del pueblo participando, estaría profundamente contento, estaría brincando en las asambleas, en los barrios, en las comunidades, viendo la cartografía social, viendo cada uno de los temas, porque son realmente la construcción colectiva de una nueva cultura. Y esa nueva cultura es uno de los elementos más hermosos que tenemos, que es la planificación popular. Lo escucho, ministro, y recuerdo una de las categorías que pude leer en el Plan de la Patria, de hecho en la cuarta transformación, de la descolonización del pensamiento y del poder. ¿Tiene que ver con eso que usted acaba de plantear? Absolutamente, son, como tú decías hace un momento, son temas que están integrados entre todas las T. En el caso de la quinta T, tenemos un epicentro de desarrollo que tiene dentro del método, dentro de la técnica. Si me permite, voy a referirme en un momento a uno de los puntos que tiene que ver con los nuevos métodos y técnicas desde el punto de vista de gobierno. Pero le voy a proponer algo yo a usted también. Esos nuevos métodos de gobierno vamos a tocarlo en la próxima parte porque vamos a hacer una pausa necesaria, porque de allí conocer, ministro, cuando se dice la transformación revolucionaria del Estado, tiene que ver seguramente con esos nuevos métodos de gobierno que vamos a desarrollar junto al ministro Ricardo Menéndez en la próxima parte. Ya venimos con más de este programa dedicado a la quinta transformación del plan de las 7 grandes transformaciones. Desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión, totalmente en vivo para Venezuela y el mundo, porque recuerde que también llegamos a través de las plataformas digitales y en nuestro canal en Daily Motion. Sigue con nosotros en el estudio el ministro Ricardo Menéndez, con quien hemos venido desarrollando la quinta transformación, pero por supuesto mirando lo holístico que tiene que ver con el plan de la patria, las 7 grandes transformaciones 2025-2031. En la parte anterior, ministro, ya nos acercábamos a hablar de esos nuevos métodos de gobierno que están contemplados en la quinta transformación y yo le agregaba que tendría que ver esto con esa transformación revolucionaria del Estado. ¿Qué nos puede decir al respecto y cómo comprender esta quinta transformación que sea tan digerible como lo que hasta ahora nos está comentando? Mira, hay un tema que es crucial y es de la ley constitucional del Plan de la Patria, está el artículo 6, que debe dar lugar a toda una transformación de todo un sistema normativo, de todo un marco legal en el país. Nuestro pueblo, con el liderazgo del presidente, se ha adelantado a componentes estructurales de esa transformación. ¿Qué es lo que nos dice ese artículo 6? Dice que cada una de las escalas, entendamos como cada una de las escalas, la escala comunal, la escala comunitaria primero, la escala donde está la comunidad, que es el espacio natural de vida de todas y todos, el espacio de la comuna, el espacio de la ciudad, el espacio de la subregión, la región y el país. Cada escala, que es esa que estamos definiendo, tiene un sistema de actores que son los fundamentales. ¿Quién es el protagonista en la comunidad? ¿Quién es el protagonista en el barrio? ¿Quién es la persona que le vas a preguntar por el tema de la salud o le vas a preguntar por el tema del CLAP o cada una de las cosas? Entonces, hay unos protagonistas que están en la escala de la comunidad. Esos protagonistas, cuando vamos a la escala de la comuna, siendo del mismo poder popular, seguramente cambian en las personas que destacan, en la forma organizativa, etc. Y lo mismo cuando vamos a cada una de las escalas. Es decir, que cada una de las escalas tiene un sistema de actores sobre un mismo tema. Pensemos en la mesa técnica de agua. Empecemos en el agua. ¿Cuál es el protagonista en el caso de la comuna? La mesa técnica de agua. En el caso de telecomunicaciones, la mesa de telecomunicaciones. En el caso de energía, el mismo componente. Los comités de salud. Es decir, que cada uno tiene un componente. Pero si después nos vamos a la alcaldía o nos vamos a la gobernación, hay un equivalente de esa forma organizativa. Es decir, que hay unos actores por un eje temático. Luego hay un sistema de decisiones. El compañero de la comuna, hay unas decisiones que le competen, hay unas decisiones que son del ministerio, hay unas decisiones que son de la alcaldía, hay un sistema de recursos que está asociado. Es decir,
que el Estado pasa a configurarse como un cuerpo vivo de toda esa diversidad de actores que están en cada una de las escalas. Y los niveles de decisión, los sistemas de recursos, los temas que se plantean, las competencias, tienen que ver con la forma en que eso se organiza. Hay un ejercicio práctico de cómo eso ha empezado a ocurrir. Y ahí hay una visión de lo que el presidente de la República ha generado con la visión histórica de la visión de los acá, las agendas concretas de acción, tal que ya me voy a referir un momento, pero que dan un salto adicional que está gestándose, que es el del sistema de gobierno popular y comunal, que son las salas de autogobierno y toda la forma organizativa, porque ya son, no solamente es la forma en que se toman decisiones, la forma en que se planifica, sino que la forma en que se va a gobernar en esa escala, pero sincronizado con todo el ejercicio del Estado. Cuando hablamos de la ACA, de la Agenda Concreta de Acción, de repente nos escuchan en otros países y dicen acá, pero acá, ¿qué es lo que estamos hablando? Es una construcción que tiene, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, tiene primero que nada una visión que el presidente de la República la ha reiterado en la convocatoria del Congreso del Bloque Histórico, que es el reconocernos todas en todas las formas de lucha. Cuando el comandante Chávez arranca todos los procesos revolucionarios, una de sus grandes visiones es incorporar todas las cosas de lucha que han venido a lo largo del tiempo. Y cuando nosotros, por ejemplo, alguna persona que nos escucha dice, no, pero es que estamos hablando de los aprendizajes de los comités de tierra urbanos. Bueno, los comités de tierra urbanos de los 90, que fueron procesos de lucha muy importantes cuando arreciaba el neoliberalismo, es una cosa que incorpora el comandante Chávez, lo que se llamaba la Carta del Barrio, lo que se llamaba las primeras edificaciones. Entonces, cuando en el barrio, en la comunidad, se dice, empezamos un proceso de trabajo, un proceso de una dinámica, y se dice, bueno, vamos a hacer la historia local. ¿Por qué vamos a hacer la historia local? ¿Qué trascendencia tiene la historia local? Bueno, tiene la importancia de que cuando nos sentamos en la comunidad o en la comuna y entonces empezamos a pensar cómo nos formamos, por qué estamos aquí, de dónde venimos, qué pasaba en el país en ese momento. Por ejemplo, la elección de Maracay, de Linares Alcántara, cuando ahí en una asamblea popular ponía una línea del tiempo y decía 2017, 18, 19, 20, y ponía cada uno de los años, decía lo que estaba pasando en el mundo, las agresiones que estaban haciendo en el país y decía que estaba pasando en el barrio. Y de repente conectaba las agresiones contra el sistema de servicio y lo conectaba con los CLAP y lo conectaba con el catastro para sacar el gas comunal. Y entonces cuando tú logras ver la visión de los distintos procesos a las distintas escalas temporales, eso forma conciencia política. Y esa conciencia política forma sentido de pertenencia, que es un elemento fundamental, porque ese sentido de pertenencia es el alimento político precisamente para la conciencia, para la visión desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, la historia local busca reivindicar quiénes somos, que tengamos el profundo orgullo de quiénes somos. Somos el pueblo que batalla, el pueblo que lucha, el pueblo que todo lo puede. Esos somos los venezolanos, esos somos las venezolanas, esos somos los que vencimos y vamos a seguir derrotando la guerra económica, lo que con el presidente Maduro hemos dado la épica del siglo, que sentamos el orgullo de retornar a los migrantes a nuestro país, que no pudieron secuestrarlos, que podemos reencontrar a una familia. Bueno, ese orgullo, que evidentemente es el alimento de la historia, no hubiese sido capaz. ¿Para qué fue la guerra? No fue para minar la mente y la conciencia de los venezolanos, para destruirnos. ¿Qué fue lo que trataron de hacer? Ponernos amilanados, que no podíamos. Bueno, es un elemento fundamental que es la visión de la historia desde el punto de vista del arranque. Posteriormente nos sentamos en la comuna y empezamos a hacer la cartografía social y participativa. La cartografía social y participativa no conoce de geometría euclidiana, no conoce de líneas rectas, es la que se agarra y separa una persona con un palo, con una rama de un árbol y la raya en el piso, el que se para en un papelógrafo y lo raya, y así como lo está haciendo es la construcción colectiva de la percepción que tenemos sobre ese espacio, sobre esa dinámica. Y es sumamente importante porque evidentemente la percepción, como lo define su nombre, es individual. Pero cuando construimos en colectivo, ¿cómo vemos el barrio? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué pasa con la quebrada? ¿Dónde está la centralidad? ¿Qué pasa con la camioneta, con la parada de camionetica? ¿Qué pasa con la escuela? Vamos construyendo en colectivo cómo vemos el barrio, cómo vemos todos nosotros el ámbito y los temas que tenemos. Luego se viene un tema que es muy importante, es bellísimo, ahí está las clavellinas, por decir algo, en Guarena, o están las barriadas, Guaycamacuto, en La Guaira, está cualquiera de los barrios, cualquiera de los espacios, los aguacaticos en el valle, que agarran y se plantan y hacen unas matrices perfectas. Se sorprendería el más académico de los académicos de una matriz perfecta donde, por ejemplo, hacen un inventario de sector por sector, cuáles son los padecimientos de salud que tienen.
cuáles son las personas que tienen tal padecimiento, cuál es el total de padecimientos que tienen de un determinado problema, y con eso hacen la planificación del Comité de Salud. Es decir, que cuando se construyen esas matrices que forman parte de la CA, se definen unos temas fundamentales. ¿Cuáles son los nudos críticos? Cuando vemos los nudos críticos, vemos las relaciones de causalidad que origina el problema. Si no vemos que origina el problema, no podemos resolverlo, entonces creamos cultivo para el desasosiego de la esperanza, y los revolucionarios no podemos cultivar desesperanza, entonces tenemos que llegar a la raíz del problema para resolverlo, sin ninguna dificultad, sin ninguna novedad. Los problemas son para enfrentarlos, para verlos de cara a cara y combatirlos, no para esconderse de un problema. Entonces, cuando se construye la matriz, se ven los nudos críticos, se ven las potencialidades que tenemos, se ven las soluciones que tenemos, y posteriormente se pasa a un nivel que es bellísimo, que corresponde al nivel de la escogencia estratégica y la priorización colectiva de necesidades. Okay. Cuando tú estás en el barrio, estás en la comunidad, por ejemplo, estás ahí en Petare y se te reúne una comuna y de repente dicen, no, mira, ese problema que nosotros tenemos, nosotros creemos que debe estar priorizado ese sector que está allá arriba. Oye, pero ven acá, ese sector no está sentado en la asamblea tal, pero ellos tienen mayor necesidad que nosotros. Entonces, cuando eso ocurre, se crea la solidaridad. Y cuando se crea la solidaridad, se crea precisamente una priorización de lo colectivo, de que vemos que es necesario, cómo se hace, y se hace con un nivel de conciencia. Entonces, cuando vemos la visión de la conciencia histórica, cuando vemos la construcción en el espacio de lo que es el mapa de soluciones, cuando vemos la construcción de la agenda concreta de acción, estamos viendo un pueblo que a punta de conciencia construye la visión de futuro que tiene de esa comunidad. Pero ahora no solamente construye la visión de futuro, sino que el presidente de la República le metió toda la cizaña posible al tema y empezó hace un año con las consultas populares. Y en las consultas populares, probablemente, habrá que preguntarle al presidente, pero probablemente hace el gran desafío y una ruptura, además de acelerar procesos, acelerar dinámicas, genera una gran ruptura. Y la gran ruptura es decir, el pueblo puede manejar los recursos directamente con la máxima eficiencia posible. Entonces se juntan los recursos con las agendas concretas de acción, y esa es una ecuación imposible de vencer. Ministro, fíjese que es oportuna la intervención que hace cuando habla de las consultas, porque justamente tenemos allí algunas cifras que nos permiten mirar en concreto lo que ya se ha logrado con este ejercicio de consultas populares. Le pido al equipo de producción que nos acompañe con ese trabajo que hemos realizado para resumirles a ustedes lo que ha significado estas consultas populares en nuestro país en el marco de esa construcción colectiva del plan de las 7 grandes transformaciones. Y es que el presidente Nicolás Maduro convocó a esas jornadas de consulta pública, en un principio las que fueron realizadas entre el 18 y el 19 de enero de 2024, y el objetivo era claro, recoger las propuestas del pueblo y activar ese protagonismo en esa nueva etapa de planificación nacional. Luego, para el 2 de febrero de 2025, se lleva a cabo lo que se conoció como la primera consulta popular nacional, con la participación de 5.334 circuitos comunales, en los que se postularon 36.685 proyectos comunitarios. Recuerde que son 7 los que van a consulta y de allí emerge uno de los proyectos ganadores. Luego hay que mirar allí cuáles fueron las áreas fundamentales: el agua, hábitat, vialidad, electricidad, educación, salud y deportes. Esta jornada también contribuye directamente a lo que ya hemos venido desarrollando a lo largo de este seriado del Plan de la Patria y las 7 grandes transformaciones, que fue la 4ª transformación, la social. Posteriormente, el 27 de abril, tuvo lugar lo que conocemos como la segunda consulta popular nacional 2025, y con ese mismo enfoque de validación y ejecución de proyectos registrados previamente por las comunas. ¿A través de qué? De las salas de autogobierno comunal. Se promueve la carga de propuestas, alinear esos ejes estratégicos, de alineación estratégica del plan de las 7 grandes transformaciones, reforzando el modelo de planificación territorial. Apenas estas jornadas que no solamente ministro y todos los que nos ven hasta ahora y que han participado también, no solamente recogen ideas, sino que han marcado un cambio estructural y han sido claves para transferir ese poder a las comunidades en la toma de decisiones, definir las prioridades, que ya usted muy bien lo ha dicho, ministro, territoriales en el tema de salud, la infraestructura, educación, servicios, y así fortalecer ese sistema de planificación pública y popular, como usted lo decía al inicio del programa, siendo esta la base esencial de ese nuevo modelo de gobierno revolucionario. Y de allí mirar, ministro, la importancia que han tenido estas consultas, porque no se trata, hay quienes adversan y que a todos le buscan algo que decir, que para qué consultar,
que a la gente no hay que consultar, que a la gente hay que darle lo que está pidiendo y punto. Ajá, pero ¿cuál es el método que ha venido aplicando el gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro? Tiene que ver justamente con eso, con las consultas populares. ¿Qué decir al respecto? Sobre todo porque las últimas que se han hecho han estado enfocadas en esas 7 grandes transformaciones a partir de la agenda concreta de acción. Sí, vemos una relación perfecta de lo que han sido los procesos de consulta que se han venido planteando y la construcción es un proceso dinámico, es un proceso dialéctico y la construcción de las agendas concretas de acción vinculado a los sistemas de recursos. Pero además incorporarle el componente del sistema de gobierno popular y comunal. Una referencia antes de un tema que es sumamente importante. Las consultas no son para el pueblo chavista. Las consultas son para todas y todos. Y de hecho se ve en las comunidades, mientras hay un liderazgo, digamos de alguna manera, no sé, el término liderazgo será correcto, una gente que se asume en puestos de jefatura, teóricamente de una oposición, y andan por la nebulosa, andan por otro lado, y hay unas bases sociales que, bueno, que han decidido participar. Y uno ve sectores que no son necesariamente de chavistas participando en las consultas. Y eso es muy importante, porque va siendo un tejido de la reconexión de lo que trataron de fracturar como sociedad. Al fin y al cabo, el señor y la señora que vive en un edificio quiere que se impermeabilice el techo, quiere que se resuelva el problema de los ascensores, quiere que esté el tema de los servicios, quiere que haya puntos de conexión y que una vez por todas transitemos hacia una sociedad de paz, que es uno de los temas fundamentales que tenemos el próximo domingo. Es cerrar un largo ciclo vinculado precisamente a todo lo que ha sido la construcción de toda la institucionalidad, el blindar toda la institucionalidad del país e ir a un periodo donde vamos a tener distanciado por 4 años los otros procesos electorales y dedicarnos precisamente a la construcción de la sociedad. Todos los que amamos el país, todos los que andamos, independientemente de la posición política que se tenga, que amamos el país, bueno, tenemos que sentarnos precisamente a ver la construcción de esa Venezuela del futuro, de esa Venezuela, de los encuentros, de los 7 grandes consensos que son al final las 7 grandes transformaciones. Ahora bien, las consultas tienen componente. El presidente de la República incorpora ahora un elemento que es el componente temático. Por eso la importancia de la consulta del próximo domingo, que coincide con la elección municipal, la elección de alcalde. Pero esa consulta tiene el componente donde los jóvenes han venido planteando sus proyectos y no son los jóvenes solamente los que van a votar, va a votar toda la comuna. Van a ir los abuelos, van a ir los padres a votar con los jóvenes, va toda la comunidad abrazada, es decir, que los jóvenes formularon unos proyectos, pero ¿quién va a abrigar el espacio del parque de encuentro del joven? No es el padre, no es el abuelo que quiere que su chamo, que su nieto tenga un espacio de recreación adecuado. Cuando pensamos en los proyectos culturales, no son los abuelos, los padres, todas las edades que están abrazando a la juventud. Es decir, que cuando vamos a votar el próximo domingo, vamos a votar todas y todos, absolutamente abrazando los proyectos vinculados a la juventud. Un tema fundamental dentro de lo que estamos haciendo la referencia, que son los ACA, las agendas concretas de acción, lo que tiene que ver con las consultas, son las salas de autogobierno. El presidente de la República ha encomendado en la vicepresidencia ejecutiva toda la visión de coordinación de todo el sistema de las salas de autogobierno. Y eso es muy importante porque es una bisagra que debe ir construyendo la hilación de las 7 comisiones. Fíjate que es muy, muy importante lo que tenemos entre manos como país y lo que estamos viendo. Fíjate, tenemos un plan de desarrollo de las 7T que fue formulado por nuestro pueblo. El poder popular en sus comunas, en las salas del sistema de gobierno popular y comunal, constituyó 7 comisiones vinculadas con las 7T. A cada una de las T, ¿no? Con cada una de las T, tiene las 7 comisiones, las áreas de trabajo, y sus acá están vinculados con ese plan. Los que fueron candidatos a gobernadores, sobre todo los de la Revolución, hicieron su plan vinculado a las 7T. Y acá, para el próximo domingo, tenemos candidatos a alcaldes que han formulado su plan vinculado a la 7T. Es la primera vez en nuestra historia republicana donde las distintas escalas de gobierno van a estar sincronizadas, no con feudos, sino que con un plan de manera integral. Es decir, que cuando digamos, tengo un problema con el agua, ¿qué le compete hacer el Ministerio de Agua? ¿Qué le compete hacer a la gobernación?
¿Qué le compete hacer a la alcaldía? Que la escala de la comuna y la escala del consejo comunal. Esa articulación va a generar lo que se denomina sinergia, que es cómo se van sumando todas las fuerzas en común para generar un saldo positivo desde el punto de vista. O cada quien, no es un aprendizaje de la guerra que cada quien por su lado no puede. O no es un aprendizaje de la guerra que si cada quien gasta un recurso aquí, el otro lo gasta allá, eso no suma, no hace economía de escala. Entonces es un tema fundamental la visión de la sala del sistema de gobierno popular y comunal, porque eso no se circunscribe a lo local, a lo singular, sino que es el edificio de un nuevo Estado. Hay otros puntos que no quisiera dejarlos de lado, porque un componente vertebral es este, pero cuando hablamos de la transformación revolucionaria del Estado, también estamos hablando de la lucha contra el burocratismo, estamos hablando de la lucha contra la indolencia, estamos hablando de la lucha contra la corrupción, que son temas estructurales, estamos hablando de la simplificación. Uno podría decir incluso que antes de simplificar, podríamos hacer la eliminación de trámites y luego la simplificación. Primero podemos raspar toda una cantidad de trámites que fueron creados con lógicas absurdas, con una visión aberrante desde el punto de vista del trabajo. No, o sea, no es posible que si el Estado es el que otorga un papel determinado, por ejemplo, yo te entrego a ti la cédula de identidad y para darte la cédula te pedí la partida de nacimiento. Entonces tú vas con tu cédula de identidad y yo te vuelvo a pedir la partida de nacimiento. No, o sea, si el Estado te otorgó esas cosas, no puede el Estado descargar en función del ciudadano lo que corresponde a trámites desde el punto de vista del Estado. Entonces hay una transformación, que es una transformación y modernización del Estado que tiene una visión estructural desde el punto de vista de la sociedad. Cuando hablamos de toda la visión de transformación del Estado venezolano, son los distintos componentes que nos permitan hacer precisamente la visión del Estado revolucionario que está pendiente desde el punto de vista de construcción y que es uno de los grandes saltos de esta coyuntura histórica. Ministro, agradecemos mucho que hoy haya podido acompañarnos en este programa dedicado a la Quinta Transformación. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Pero yo te voy a robar un segundo, voy a hacer una travesura porque hay un tema fundamental, me disculpan, hay un tema fundamental que está dentro de esta T, que es un componente que no debe quedar de lado. El presidente de la República con la vicepresidenta ejecutiva hacían el lanzamiento, por ejemplo, de unas escalas territoriales, en este caso de hermanamiento con Colombia, pero también lo pasan con escalas territoriales en lo interno. Es un sueño del comandante Chávez, toda la visión de desarrollo de los distritos motores, la visión de desarrollo de las regiones productivas, la visión de desarrollo integral de la República. El componente de la planificación territorial, la nueva arquitectura del espacio venezolano es un tema vertebral que está dentro de esta T y es sumamente importante porque el futuro del país, óigase bien, va a parecer que es una cosa como lapidaria y una travesura, dado que quedan 30 segundos del programa, ¿no? Pero el futuro del país tiene dos grandes componentes espaciales de desarrollo. Tiene, uno, el vértice de anclaje del nuevo Estado y la democracia directa en la comuna y el poder popular. Y tiene en las subregiones productivas la oportunidad de hacernos libres desde el punto de vista económico. Son las subregiones las que van a ser el anclaje de los motores económicos productivos, donde cada motor se va a anclar en el territorio, donde se van a anclar la misión vivienda, donde se va a anclar la formación de los jóvenes y cada uno de los niños que va a crecer con una vocación desde el punto de vista productivo. Es decir, que esos dos anclajes territoriales son los que nos van a llevar al 2030 y es una promesa del presidente Maduro, que todos tenemos un gran compromiso enorme y hermoso, y es que el 2030 nos pararemos el 17 de diciembre y le diremos a Bolívar que le cumplimos. Gracias, ministro, por acompañarnos esta noche y ese dato no podía dejarlo por fuera. Gracias por compartirlos con nosotros y por supuesto con toda Venezuela, que ha estado muy atenta a conocer los detalles de qué implica o qué implica esta quinta transformación y creo que ya lo hemos comentado y usted lo ha explicado muy bien. Definitivamente y lo voy a resumir en un refrán muy popular. Ese es el pollo del arroz con pollo del plan de las 7 grandes transformaciones. Nosotros queremos compartir con ustedes, antes de despedir, un trabajo que preparaba más temprano nuestro equipo de producción, precisamente en esto de las políticas, cómo se han venido territorializando, una de ellas la justicia de paz comunal. Y uno de estos jueces que hace hoy ese ejercicio en su territorio nos comenta precisamente cuál es ese papel que tienen en las comunidades y cómo esto fortalece el poder popular en cada comunidad de nuestro país. Con eso nosotros ponemos punto final a este programa especial, esperando haya sido de su agrado. Recuerden nuestras redes sociales, @soykatyvega, también me pueden encontrar como @claramenteBZLA y nuestro canal en Telegram,
claramente, donde estamos publicando, ministro, algunas cápsulas vinculadas al plan de las 7 grandes transformaciones y también estos programas especiales en este seriado que hemos dedicado a este plan de desarrollo de la nación. Nos despedimos como siempre agradeciendo su sintonía con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad. En el marco del Plan de la Patria 2025-2031, las 7 transformaciones, las 7 T, la quinta T implica la transformación del Estado hacia la construcción de un Estado comunal. Es allí donde los jueces y jueces de paz jugamos un papel fundamental. La figura de los jueces de paz en Venezuela tiene su basamento jurídico en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 258, donde establece que los jueces o juezas de paz serán electos por elección popular, universal, secreta y directa por los miembros de su misma comunidad. Esto se realizó el 15 de diciembre del año 2024, donde fueron electos más de 28.000 jueces y juezas de paz en los más de 5.000 circuitos comunales de todo el país. La función principal de los jueces de paz es la de promover la resolución de conflictos a través de los medios alternativos como la mediación, la conciliación y el arbitraje. De esta manera, buscar una resolución amistosa entre los conflictos en las comunidades, evitando de esta manera la judicialización de conflictos menores. Asimismo, los jueces y juezas de paz pueden conocer de controversias patrimoniales de menor cuantía, como también pueden conocer de las controversias surgidas entre las relaciones arrendaticias o de propiedad horizontal, siempre y cuando éstas no estén asignadas a ningún otro tribunal. Los jueces y juezas de paz pueden actuar como receptores de denuncia en caso de violencia de género. Asimismo, pueden coadyuvar con el seguimiento y cumplimiento de las medidas relativas a la convivencia familiar, a la obligación de manutención dictadas por los tribunales de protección de niñas, niños y adolescentes, y otras competencias establecidas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. Igualmente, los jueces o juezas de paz pueden conocer de los conflictos o controversias que surjan dentro de los consejos comunales, las comunas u otras organizaciones del poder popular. Los aportes de los jueces y jueces de paz en la comunidad, como principal aporte, obviamente, es la resolución de los conflictos dentro de las comunidades de una manera amistosa. Y como segundo aporte, y no menos importante, es que los jueces y jueces de paz deben hacer el papel de formadores dentro de la comunidad, formar a toda la comunidad a través de talleres inclusivos, talleres de participación ciudadana, talleres de desarrollo personal, y asimismo dar a conocer en cada uno de los territorios las ordenanzas municipales para que exista una sana convivencia ciudadana, porque un pueblo culto y formado es un pueblo empoderado.